Mi nuera les gritó a todos los invitados que yo estaba fingiendo estar enferma para ganar lástima, que llevaba años manipulando a mi hijo con mi silla de ruedas, que era una mentirosa, una actriz barata buscando atención. Y entonces sus manos me agarraron de los hombros y me empujaron con una fuerza brutal. Sentí como mi cuerpo salía disparado de la silla de ruedas, como volaba por el aire en cámara lenta mientras 200 invitados contenían la respiración. Y luego el impacto. Mi rostro se estrelló directo contra la mesa donde descansaba el pastel de bodas de $5,000. El merengue se mezcló con mi sangre, los cristales de la fuente decorativa se clavaron en mis manos, las flores de azúcar explotaron a mi alrededor como una bomba de confeti macabro. Escuché gritos, vi flashes de celulares, sentí el sabor metálico inundando mi boca. Pero lo que Diana no vio, lo que su furia ciega no le permitió notar, fue quien estaba parado exactamente detrás de ella, con el teléfono en alto, marcando 911. Pero déjenme llevarlas una hora atrás, al momento en que todo esto comenzó, cuando yo todavía creía que este día podría ser hermoso. La hacienda Los Jardines brillaba bajo el sol de la tarde como algo salido de una revista de bodas de lujo. Flores blancas y color marfil colgaban de cada columna, las mesas estaban decoradas con centros de rosas que probablemente costaban más que mi renta mensual, y una fuente de chocolate de 3 pisos borboteaba en la esquina del salón. Miguel, mi único hijo, se había gastado los ahorros de toda su vida en esta boda. $32,000 para que Diana tuviera el día perfecto que ella exigía. Yo había llegado temprano, como siempre hago, empujando mi propia silla de ruedas por la rampa lateral que el lugar tenía para personas con discapacidad. Mi vestido color champagne me había costado $200 en una tienda de segunda mano, pero lo había mandado arreglar para que se viera digno. Me había peinado yo misma esa mañana, con las manos temblorosas por culpa de la esclerosis múltiple que me diagnosticaron hace 6 años. Cada día es una batalla contra mi propio cuerpo. Cada movimiento requiere el triple de esfuerzo. Pero ese día, el día de la boda de mi hijo, yo estaba decidida a verme presentable, a no ser una carga, a pasar desapercibida. Diana tenía otros planes para mí. La vi entrar al salón como una tormenta vestida de satén color perla. Su vestido había costado $8,000, lo sé porque no dejaba de mencionarlo. Llevaba el cabello recogido en un moño elaborado lleno de perlas diminutas, y su maquillaje era tan perfecto que parecía una muñeca de porcelana. Hermosa, imponente, y con una mirada que podría congelar el infierno cuando sus ojos se posaron en mí. Rosalía, dijo mi nombre como si fuera una maldición. Se acercó a mí con pasos calculados, su séquito de damas de honor siguiéndola como un ejército de hormigas obedientes. ¿Qué haces aquí tan temprano? Quería ayudar con los preparativos, respondí con la voz más suave posible. Pensé que tal vez necesitarías. Lo que necesito, me interrumpió con una sonrisa falsa que no llegó a sus ojos, es que no arruines mis fotografías. El fotógrafo costó $3,500 y no voy a desperdiciar ni un centavo en imágenes donde aparezcas tú y esa cosa. Se refería a mi silla de ruedas como si fuera un mueble roto, como si yo fuera basura. Diana, yo solo. Escúchame bien, se inclinó hacia mí, tan cerca que pude oler su perfume caro. Este es mi día, no tuyo. No vas a estar en las fotos principales. No vas a estar en la primera fila durante la ceremonia. Y definitivamente no vas a llamar la atención con tu numerito de víctima. Sentí como las lágrimas querían salir, pero me las tragué. Había aprendido en estos 2 años de noviazgo que contradecir a Diana solo empeoraba las cosas. Miguel estaba tan enamorado, tan cegado por ella, que cada vez que yo intentaba hablar sobre su comportamiento, él me acusaba de estar celosa, de no querer verlo feliz, de ser una madre posesiva. Está bien, susurré. Me quedaré donde tú quieras. Perfecto. Hay un rincón detrás de las columnas del fondo. Ahí, donde nadie tenga que verte. Y así fue como pasé la ceremonia completa, escondida detrás de una columna decorada con hiedra artificial, viendo a mi hijo casarse con una mujer que me odiaba. Escuché los votos, escuché los aplausos, escuché todo desde las sombras como un fantasma. Cuando terminó la ceremonia y los invitados comenzaron a moverse hacia el área de recepción, intenté acercarme a Miguel para al menos darle un abrazo. Pero Diana apareció de la nada, colocándose entre nosotros como un muro.
Las fotos familiares son en 10 minutos, le dijo a Miguel sin siquiera mirarme. Sin interrupciones. Miguel me lanzó una mirada de disculpa, pero no dijo nada. Nunca decía nada. Y yo regresé a mi rincón, sintiéndome cada vez más pequeña, más invisible, más inútil. La recepción comenzó con música estridente y luces de colores. Las mesas estaban llenas de comida cara que yo apenas podía tocar porque el nudo en mi garganta no me dejaba tragar. Me habían sentado en la mesa del fondo, junto a primos lejanos que ni siquiera conocía y que me miraban con lástima cada vez que intentaba alcanzar algo y mis manos temblaban demasiado. Dayana estaba en su elemento, bailando, riendo, siendo el centro de atención de cada conversación. Y cada vez que pasaba cerca de mi mesa, me lanzaba miradas cargadas de desprecio. Entonces llegó el momento de los brindis. El padre de Dayana tomó el micrófono primero, dando un discurso emotivo sobre su princesa perfecta. Luego habló la madrina, después el padrino, y finalmente Miguel tomó el micrófono con las manos temblorosas de emoción. Habló de amor, de destino, de haber encontrado a su alma gemela. Y yo, desde mi mesa olvidada en el rincón, sentí mi corazón partirse porque ni una sola vez mencionó a la persona que lo crió sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 5 años. Ni una palabra sobre las noches que trabajé doble turno limpiando oficinas para pagarle la universidad. Ni un agradecimiento por los 25 años que dediqué cada segundo de mi vida a asegurarme de que él tuviera todo lo que yo nunca tuve. Nada. Cuando Miguel terminó su discurso, hubo aplausos atronadores. Y entonces, en el silencio que siguió, levanté mi mano temblorosa. Solo quería decir unas palabras. Solo quería desearle felicidad a mi hijo. Pero antes de que pudiera siquiera abrir la boca, la voz de Dayana cortó el aire como un cuchillo. Creo que ya tuvimos suficientes discursos, dijo con una risa forzada, arrebatándole el micrófono al maestro de ceremonias. Además, algunos de nosotros queremos mantener esto alegre y no convertirlo en un melodrama. Me miró directamente cuando dijo eso. Y los invitados que captaron la indirecta rieron incómodos. Bajé la mano y la escondí en mi regazo, sintiendo como el calor de la vergüenza me subía por el cuello. Miguel no dijo nada. Simplemente miró hacia otro lado, como si no hubiera visto nada. Como si su madre no acabara de ser humillada públicamente en su propia boda. La música volvió a sonar y la gente regresó a bailar. Yo me quedé ahí sentada, tratando de convencerme de que podía aguantar unas horas más. Solo unas horas más y podría irme a casa, llorar en privado, y fingir que todo esto había sido un mal sueño. Pero entonces Lilia, la hermana menor de Miguel, se acercó a mi mesa con el rostro tenso de furia. ¿Viste eso?, siseó inclinándose hacia mí. ¿Viste cómo te trató? Rosalía, tienes que decirle algo a Miguel. Esto no está bien. Esa mujer es un demonio. No quiero causar problemas, susurré. Es su día especial. ¿Su día especial? ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de tu dignidad? Lilia tenía lágrimas en los ojos. He estado viendo cómo te trata desde que empezaron a salir. La forma en que te habla, cómo te hace sentir que eres un estorbo. Miguel está ciego, pero yo no, y juro por Dios que si ella te hace algo más hoy, yo misma voy a... Lilia, por favor, la interrumpí tomando su mano. No hagas una escena. No quiero arruinar esto para tu hermano. Ella negó con la cabeza, frustrada, pero finalmente asintió y se alejó hacia la pista de baile. Me quedé sola otra vez, viendo cómo las luces de colores giraban sobre las cabezas de los invitados felices. Todos menos yo. Miré mi reloj. Eran las 8:15 de la noche. En 2 horas más podría irme. Solo 2 horas. Pero Dayana no había terminado conmigo. La vi acercarse a mi mesa con esa sonrisa de tiburón que ya conocía tan bien. Llevaba una copa de champán en la mano, probablemente la 5ª o 6ª de la noche, y sus mejillas estaban sonrojadas por el alcohol y la excitación. Se dejó caer en la silla vacía a mi lado con un suspiro dramático. Agotador, dijo mirándome de arriba abajo. ¿Sabes cuánto esfuerzo requiere organizar una boda perfecta? Por supuesto que no lo sabes. Tú nunca has hecho nada importante en tu vida. Apreté los puños sobre mi regazo. Dayana, si te he ofendido de alguna manera, lo siento. De verdad. Solo quiero que Miguel sea feliz. ¿Feliz? Se rió con una carcajada amarga.
Miguel sería mucho más feliz si no tuviera que cargar con el peso de una madre inválida. ¿Sabes cuánto dinero gasta en ti cada mes? En tus medicinas, en tus citas médicas, en esa silla ridícula. Yo pago mis propios gastos, respondí con la voz quebrada. Tengo mi pensión por discapacidad y... $400 al mes, me interrumpió. Eso es lo que recibes. Apenas suficiente para cubrir tus pastillas. El resto lo paga Miguel. Siempre Miguel. Como si no tuviera suficientes responsabilidades ahora que está casado. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. No sabía que él. Yo pensé que... Pensaste mal. Como siempre. Se puso de pie, alisando su vestido. Pero no te preocupes, Rosalía. Yo voy a encargarme de que Miguel finalmente entienda que es hora de dejarte ir. Es hora de que construya una vida de verdad. Sin lastres. Se alejó dejando un rastro de perfume caro y veneno puro. Yo me quedé ahí temblando, no por la esclerosis esta vez, sino por la rabia y la humillación. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que una extraña me hiciera sentir que yo era el problema? ¿Que mi existencia era una carga? Intenté calmarme. Respiré profundo. Conté hasta 10. Pero la ansiedad me apretaba el pecho como un puño. Necesitaba aire. Necesitaba salir de ahí aunque fuera por 5 minutos. Comencé a empujar las ruedas de mi silla hacia la salida lateral, moviéndome lentamente entre las mesas llenas de invitados que ni siquiera notaron mi presencia. Estaba casi llegando a la puerta cuando escuché el golpe seco del micrófono siendo encendido otra vez. La voz de Dayana resonó por todo el salón. Antes de que cortemos el pastel, quiero tomar un momento para hablar de algo importante. Su tono era dulce como la miel envenenada. Algo que he estado guardando en mi corazón por mucho tiempo. Me detuve. Un presentimiento horrible me recorrió la espalda. Como muchos de ustedes saben, continuó Dayana, la madre de Miguel sufre de una condición médica. O al menos eso es lo que nos ha hecho creer durante años. El salón se quedó en silencio. Podía sentir los ojos de 200 personas volteándose para buscarme entre la multitud. Pero la verdad, dijo Dayana con voz temblorosa de falsa emoción, es que yo he estado investigando. Y he descubierto que Rosalía no está tan enferma como dice estar. De hecho, tengo razones para creer que todo esto, hizo un gesto amplio hacia donde yo estaba, es una actuación para mantener a mi esposo atado a ella. Para manipularlo emocionalmente. Para obligarlo a cuidarla cuando debería estar construyendo su propia vida. Los murmullos comenzaron a estallar por todas partes. Escuché gasps de sorpresa, exclamaciones de incredulidad. Miguel estaba parado junto a ella con los ojos muy abiertos, completamente congelado. Dayana, ¿qué estás haciendo? Alcancé a escuchar que él murmuraba. Pero ella lo ignoró. Bajó del pequeño escenario y comenzó a caminar directamente hacia mí. Sus tacones golpeaban el suelo de madera como martillazos. Y en sus ojos vi algo que me aterrorizó. No era solo odio. Era determinación. La determinación de alguien que había decidido destruirme sin importar las consecuencias. Así que vamos a resolver esto ahora mismo, dijo acercándose cada vez más. Delante de todos. Vamos a demostrar quién dice la verdad. Dayana, por favor, supliqué con la voz rota. No hagas esto. ¿Por qué no? ¿Tienes miedo de que descubran tu mentira? Ya estaba frente a mí. Podía oler el alcohol en su aliento. Podía ver la locura brillando en sus pupilas dilatadas. Sus manos agarraron los reposabrazos de mi silla de ruedas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Si realmente estás enferma, si realmente no puedes caminar, entonces no te importará que haga esto. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, antes de que alguien pudiera detenerla, Dayana me agarró de los hombros con las 2 manos. Sentí sus uñas clavándose en mi piel a través de la tela delgada de mi vestido. Vi su cara contorsionada en una mueca de rabia pura. Y entonces empujó. Empujó con toda la fuerza de su cuerpo. El mundo se volvió un borrón de luces y colores. Mi cuerpo salió disparado de la silla como si no pesara nada. Volé por el aire, los brazos agitándose inútilmente tratando de agarrarme de algo, de cualquier cosa. Escuché gritos.
Escuché el sonido de mi propia respiración cortada por el terror. Y luego el impacto. Mi cara se estrelló contra la mesa donde estaba el pastel de bodas. La estructura de 5 pisos se derrumbó sobre mí en una avalancha de merengue, crema de mantequilla y flores de azúcar. Los soportes de cristal tallado que sostenían cada nivel se hicieron añicos contra mi cráneo. Sentí los fragmentos afilados clavándose en mis manos, en mis brazos, en mi rostro. El dolor era cegador. La fuente decorativa de cristal que rodeaba el pastel se quebró en 1000 pedazos, cortando mi mejilla, mi cuello, mis palmas abiertas que intentaron proteger mi cara demasiado tarde. El sabor metálico de la sangre invadió mi boca mezclándose con el dulzor empalagoso del fondant. Las flores de colores se explotaron a mi alrededor como fuegos artificiales grotescos. Naranja, verde, amarillo, blanco, todo cubierto ahora con manchas carmesí. Y entonces caí al suelo. Mi cuerpo golpeó las baldosas de mármol con un ruido sordo y terrible. Mis piernas, esas piernas que ya no me obedecían hacía 6 años, se doblaron en ángulos antinaturales debajo de mí. Mi cabeza rebotó contra el piso y vi estrellas. Literalmente vi destellos de luz blanca explotando en mi visión. El dolor era tan intenso que no podía ni gritar. Solo podía quedarme ahí tirada como un animal atropellado, jadeando, sangrando, cubierta de pastel y vidrio y mi propia sangre. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 personas conteniendo la respiración al mismo tiempo. 200 pares de ojos clavados en mi cuerpo destrozado en el suelo. Y por encima de todo eso, la voz de Diana, histérica, triunfante, completamente fuera de control. ¿Ven? ¿Lo ven? Les dije que estaba fingiendo. Si realmente no pudiera caminar, se habría levantado para protegerse. Pero miren, sigue ahí tirada haciendo su numerito. Es una mentirosa. Una maldita mentirosa que ha estado manipulando a mi esposo durante años. Intenté moverme. Intenté levantar la cabeza, demostrar que estaba viva, que podía escucharla. Pero mi cuerpo no respondía. Las manos me temblaban incontrolablemente, las piernas eran pesos muertos, y cada respiración se sentía como si alguien me estuviera apuñalando las costillas. Probablemente me había roto algo en la caída. Probablemente tenía una conmoción cerebral. Probablemente estaba muriendo ahí mismo en el piso del salón de eventos más caro de la ciudad. Y Diana solo se preocupaba por su pastel arruinado. $5,000, gritó señalándome con un dedo acusador. Ese pastel costó $5,000 y esta mujer lo destruyó. Igual que ha estado destruyendo la vida de Miguel. Pero ya se acabó. Se acabó. Finalmente, escuché la voz de Miguel. Pero no estaba defendiéndome. Estaba confundido, aturdido, como si acabara de despertar de un sueño. Mamá, ¿estás bien? Se acercó hacia mí, pero Diana lo agarró del brazo. No te acerques a ella. Esto es exactamente lo que quiere. Atención. Compasión. Que todos corran a rescatarla como si fuera una víctima. Diana se giró hacia los invitados con los brazos extendidos como una actriz en un escenario. ¿No lo ven? Esta mujer es una maestra de la manipulación. Ha estado usando esa silla de ruedas como una muleta emocional para mantener a mi esposo encadenado a ella. Pero yo no voy a permitirlo más. No en mi boda. No en mi día. Escuché murmullos entre la multitud. Algunos sonaban escandalizados, otros confundidos. Pero lo que más me dolió fue escuchar a algunas personas susurrando entre ellas, como si realmente estuvieran considerando que Diana pudiera tener razón. Como si mi dolor, mi sangre, mi humillación, fueran parte de algún plan elaborado para arruinar su boda perfecta. Cerré los ojos. Quería desaparecer. Quería que la tierra me tragara. Quería que todo esto terminara. Y entonces escuché una voz que no había escuchado en años. Una voz firme, clara, llena de autoridad médica incuestionable. Apártate de ella ahora mismo. Abrí los ojos y a través de la neblina de dolor y lágrimas, vi una figura acercándose. Una mujer de aproximadamente 50 años, cabello gris recogido en una coleta elegante, vestida con un traje color crema impecable. Sus zapatos golpeaban el suelo con pasos decididos mientras se abría camino entre los invitados paralizados. Doctora Soraya Méndez. Mi neuróloga de hace 4 años.
La especialista que me diagnosticó la esclerosis múltiple después de meses de pruebas exhaustivas. La mujer que me explicó con paciencia y compasión que mi vida nunca volvería a ser la misma. No la había visto desde que me mudé a otra ciudad buscando tratamientos más baratos, pero la reconocí inmediatamente. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Quién diablos eres tú?, espetó Dayana con las manos en las caderas. Soy la doctora Soraya Méndez, neuróloga certificada con 20 años de experiencia en enfermedades neurodegenerativas, respondió la doctora con una calma que contrastaba violentamente con la histeria de Dayana. Y soy la médica que diagnosticó a Rosalía Torres con esclerosis múltiple progresiva hace 6 años. Tengo todos sus expedientes médicos, todos sus escaneos cerebrales, todas las pruebas de laboratorio que confirman sin lugar a dudas que esta mujer sufre de una enfermedad real, debilitante e incurable. El salón quedó en silencio absoluto. Hasta la música había dejado de sonar. Dayana parpadeó, su confianza tambaleándose por primera vez. Eso no prueba nada. Los doctores se equivocan todo el tiempo. No me equivoqué. La doctora Soraya se arrodilló junto a mí, revisando mi pulso con dedos expertos, examinando mis pupilas con una pequeña linterna que sacó de su bolso. Rosalía tiene lesiones permanentes en su médula espinal. Tiene daño irreversible en los nervios que controlan sus piernas. No puede caminar. No puede fingir no poder caminar. Es médicamente imposible. Está mintiendo, insistió Dayana, pero su voz ya no sonaba tan segura. Están trabajando juntas para... Y tengo pruebas, continuó la doctora Soraya sacando su teléfono del bolsillo. Porque cuando vi lo que estabas haciendo, lo grabé todo. Cada palabra, cada acusación. Y el momento exacto en que empujaste violentamente a una mujer discapacitada de 68 años, causándole lesiones graves. Levantó el teléfono para que todos pudieran ver la pantalla. Y mientras lo grababa, también marqué 911. Los paramédicos y la policía ya vienen en camino. El rostro de Dayana se puso del color de la cera. No puedes. Yo no. Tú la atacaste, dijo la doctora Soraya poniéndose de pie y enfrentándola directamente. Delante de 200 testigos. Por razones completamente infundadas basadas en tus propias inseguridades y tu crueldad. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Como si hubieran sido invocadas por sus palabras, las sirenas comenzaron a sonar a la distancia. Cada vez más cerca. Cada vez más fuertes. Las sirenas se volvieron ensordecedoras cuando las ambulancias y las patrullas entraron al estacionamiento de la Hacienda Los Jardines. Las luces rojas y azules comenzaron a parpadear a través de las ventanas del salón, pintando las caras horrorizadas de los invitados con tonos de pesadilla. Yo seguía en el suelo, incapaz de moverme, sintiendo como la sangre se secaba pegajosa en mi rostro. La doctora Soraya se había quedado arrodillada a mi lado, sosteniéndome la mano, hablándome con voz suave para mantenerme consciente. Aguanta, Rosalía. Ya vienen a ayudarte. No cierres los ojos. Mírame. Concéntrate en mi voz. Pero yo no podía concentrarme en nada excepto en el sonido de Dayana empezando a desmoronarse. Su voz, que momentos antes había sido tan fuerte y llena de veneno, ahora se quebraba en sollozos histéricos. No. Esto no está pasando. Esto no puede estar pasando. Fue un accidente. Ella se cayó. Yo no la empujé tan fuerte. Ella exageró la caída a propósito. Hay 200 personas que vieron exactamente lo que hiciste, dijo la doctora Soraya sin siquiera voltear a mirarla. Y mi video tiene audio completo de tus acusaciones falsas y difamatorias. Los paramédicos entraron corriendo al salón con una camilla y equipo médico. Eran 2 hombres jóvenes vestidos de verde, moviéndose con eficiencia profesional. Se arrodillaron junto a mí, uno revisando mis signos vitales mientras el otro comenzaba a retirar cuidadosamente los fragmentos de vidrio de mis manos. Señora, ¿puede escucharme? ¿Sabe dónde está? Sí, logré susurrar. En la boda de mi hijo. ¿Le duele algo específicamente? Todo, gemí. Todo me duele. Posible conmoción cerebral, múltiples laceraciones, sospecha de costillas fracturadas, dictó uno de los paramédicos a su compañero. Necesitamos inmovilizarla antes de moverla.
Mientras trabajaban, escuché voces elevándose detrás de mí. Miguel finalmente parecía estar despertando de su estupor. ¿Qué hiciste, Dayana? ¿Qué hiciste? Yo no quise. Ella me provocó. Ha estado arruinando nuestro día desde que llegó. ¿Arruinando nuestro día? La tiraste de la silla de ruedas. Está sangrando. Podría haber muerto. Tú dijiste que estabas harto de ella. Dijiste que querías que desapareciera de nuestras vidas. Yo solo estaba tratando de... La bofetada resonó por todo el salón como un disparo. Miguel había abofeteado a su esposa de menos de 2 horas. Los invitados jadearon colectivamente. Dayana se llevó la mano a la mejilla enrojecida, mirando a Miguel con los ojos desorbitados de incredulidad. Me voy a divorciar de ti, dijo Miguel con una voz tan fría que me dio escalofríos incluso en mi estado. Antes de que termine esta noche, voy a anular este matrimonio. No voy a estar casado con alguien capaz de hacer algo así. Miguel, no. Por favor. Yo te amo. Todo lo que hice fue por nosotros, para liberarte de ella. Pero Miguel ya no la escuchaba. Finalmente, se acercó a mí. Se arrodilló del otro lado de donde estaban trabajando los paramédicos, con lágrimas rodando por su rostro recién afeitado, arruinando su corbata color plata con gotas aladas. Mamá, lo siento tanto. Debí haberte escuchado. Debí haber visto lo que era. Fui un idiota ciego y egoísta y tú casi mueres por mi culpa. Quise decirle que lo perdonaba. Quise decirle que estaba bien. Pero antes de que pudiera hablar, 2 oficiales de policía entraron al salón. Una mujer y un hombre, ambos con expresiones serias y libretas en las manos. ¿Quién es Dayana Herrera de Martínez?, preguntó la oficial mujer. Dayana dio un paso atrás, como si pudiera esconderse entre la multitud de invitados. Pero todos se apartaron de ella, creando un círculo vacío a su alrededor. Una isla de aislamiento en medio de su propia fiesta de bodas. Yo soy Dayana, admitió con voz temblorosa. Señora, necesitamos que venga con nosotros para responder algunas preguntas sobre un incidente de agresión. No fui yo. Fue un accidente. Todos están mintiendo. Tenemos video evidencia, dijo el oficial hombre sacando su propia libreta. Y múltiples testigos presenciales. También tenemos a una profesional médica certificada que puede testificar sobre las lesiones de la víctima y la falsedad de sus acusaciones. La doctora Soraya se puso de pie, aún sosteniendo su teléfono. Oficiales, tengo el video completo del incidente aquí. Puedo enviárselo ahora mismo si me dan un correo electrónico. También tengo los expedientes médicos completos de la señora Torres que demuestran que sus acusaciones de que ella estaba fingiendo su discapacidad son completamente infundadas y maliciosas. Eso será muy útil para el caso, doctora. Gracias. Dayana comenzó a retroceder, sus ojos salvajes buscando una salida. Miguel, no dejes que me lleven. Somos esposos. Tienes que defenderme. Miguel se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No te conozco. Pensé que te conocía, pero la mujer que amo nunca habría hecho algo así. Tú eres una extraña cruel y malvada. Señora Herrera, por favor venga con nosotros voluntariamente, dijo la oficial mujer con tono firme. No queremos tener que esposarla frente a todos sus invitados. No voy a ir a ningún lado. Esto es mi boda. Mi día perfecto. No pueden arruinarlo. Pero ya estaba arruinado. Los invitados habían comenzado a sacar sus teléfonos, grabando todo. Podía escuchar los murmullos, los comentarios susurrados que se esparcían por el salón como fuego en pasto seco. ¿Viste lo que hizo? Empujó a una mujer en silla de ruedas. ¿Qué clase de monstruo hace eso? Y en su propia boda. La pobre señora está sangrando. Ese vestido tan caro arruinado. Se lo merece completamente. Los paramédicos terminaron de inmovilizarme y comenzaron a levantarme hacia la camilla. Cada movimiento era agonía. Sentí como algo se movía en mi pecho cuando me giraron, probablemente una costilla rota presionando contra algo que no debería. Gemí de dolor y Miguel inmediatamente tomó mi mano.
Voy contigo en la ambulancia. Mamá, no te voy a dejar sola. Señor, necesitamos que se quede aquí para dar su declaración, dijo el oficial. Entonces la daré después. Mi madre es más importante. Los oficiales intercambiaron una mirada y finalmente asintieron. Mientras los paramédicos me sacaban del salón en la camilla, pude ver el caos completo que había estallado. Dayana intentando escapar hacia la puerta trasera, siendo interceptada por los oficiales. Su madre llorando histéricamente en una esquina, gritando que esto era una injusticia, que su hija estaba siendo perseguida. El padre de Dayana hablando furiosamente por teléfono, probablemente llamando a un abogado. Los invitados formando grupos pequeños, todos hablando al mismo tiempo, grabando, tomando fotos del pastel destruido, de los charcos de sangre en el piso de mármol, del vestido de novia color perla salpicado de manchas carmesí. Y en medio de todo eso, Lilia, la hermana de Miguel, estaba parada junto a la doctora Soraya, ambas viendo cómo me llevaban. Lilia tenía el rostro empapado de lágrimas, pero sus ojos brillaban con algo parecido a la satisfacción feroz. Ella había intentado advertir a Miguel durante 2 años. Nadie la escuchó. Y ahora todos podían ver que tenía razón. Cuando pasamos junto a Dayana, ella me miró con un odio tan puro que me heló la sangre. Esto no termina aquí, vieja estúpida. Voy a destruirte. Voy a hacer que pagues por arruinar mi vida. Señora, le recomiendo que se calle, dijo la oficial mujer. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. Las puertas del salón se cerraron detrás de nosotros y el aire fresco de la noche golpeó mi rostro. Era diciembre y hacía frío, pero el aire limpio se sentía como un bálsamo después de la atmósfera sofocante de odio y caos del interior. Me subieron a la ambulancia y Miguel subió detrás de mí, aún sosteniendo mi mano como si fuera lo único que me mantenía con vida. Señora Torres, dijo uno de los paramédicos mientras comenzaba a conectarme a monitores. ¿Hay alguien más a quien debamos llamar? ¿Algún familiar? No, susurré. Solo tengo a Miguel. Tienes a Lilia también, dijo Miguel apretando mi mano. Y ella va a querer saber que estás bien. Voy a llamarla en cuanto lleguemos al hospital. La ambulancia arrancó con las sirenas aullando. A través de las ventanas traseras pude ver la hacienda Los Jardines alejándose, sus luces festivas ahora pareciendo macabras contra el cielo oscuro. $32,000 para una boda que terminó en arrestos y sangre. Miguel había perdido todos sus ahorros. Había perdido a su esposa. Casi había perdido a su madre. Pero mientras yacía ahí en esa camilla, conectada a máquinas, cubierta de vendajes y sangre seca, sentí algo que no había sentido en 2 años. Esperanza. Por primera vez, Miguel me había elegido a mí. El hospital era un edificio gigantesco de concreto y vidrio que parecía tragarse la ambulancia cuando entramos por la zona de emergencias. Las luces fluorescentes eran cegadoras después de la oscuridad del trayecto. Me bajaron de la ambulancia en la camilla y todo se volvió un torbellino de movimiento. Enfermeras corriendo a mi lado, doctores gritando órdenes médicas que no entendía, puertas automáticas abriéndose y cerrándose, el olor penetrante a desinfectante mezclado con sangre. Miguel corría junto a mi camilla, rehusándose a soltar mi mano hasta que una enfermera lo obligó a quedarse en la sala de espera. Señor, no puede pasar más allá de este punto. Tiene que dejarnos trabajar. Pero es mi madre. No pueden simplemente. Lo entendemos, pero necesita quedarse aquí. Le avisaremos en cuanto tengamos noticias. Lo último que vi antes de que las puertas de la sala de trauma se cerraran fue el rostro destrozado de Miguel, todavía vestido con su traje de novio color plata, con manchas de mi sangre en las mangas blancas de su camisa. Se veía roto. Completamente roto. Y una parte de mí, la parte mezquina y herida, pensó que era justo. Que necesitaba sentir aunque fuera una fracción del dolor que yo había sentido durante 2 años siendo invisible para él. Pero la mayor parte de mí solo quería abrazarlo y decirle que todo iba a estar bien. Me pasaron a una mesa de exploración y comenzaron a cortarme el vestido color champañe. El vestido que me había costado $200 y 3 semanas de ahorro. Ahora era solo trapos empapados de sangre y merengue seco. Una doctora joven con el cabello recogido en una trenza se inclinó sobre mí con una linterna, revisando mis pupilas. Señora Torres, ¿puede decirme su nombre completo? Rosalía. Rosalía Fernanda Torres. ¿Sabe qué día es hoy?
Sábado, 6 de diciembre. Mi voz sonaba lejana, como si alguien más estuviera hablando. Bien. ¿Recuerda qué pasó? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis sienes. Mi nuera me empujó. En su boda. Me empujó de la silla de ruedas y caí sobre el pastel. La doctora intercambió una mirada con una de las enfermeras. Está bien. No se preocupe por eso ahora. Vamos a hacerle algunas radiografías y un escáner para asegurarnos de que no haya daño interno grave. Las siguientes 2 horas fueron una tortura de pruebas médicas. Me pasaron por máquinas que zumbaban y chasqueaban. Me tomaron radiografías de las costillas, del cráneo, de las manos. Me hicieron un escáner cerebral completo. Limpiaron cada corte, cada raspadura, cada herida abierta con soluciones que ardían como fuego líquido. Cosieron la laceración profunda en mi mejilla con 17 puntos. Vendaron mis manos que parecían haber sido atacadas por un gato salvaje. Entablillaron 3 dedos que se habían fracturado en la caída. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, me trasladaron a una habitación privada. Era pequeña pero limpia, con paredes color crema y una ventana que daba al estacionamiento oscuro. Una enfermera me ayudó a ponerme una bata de hospital y me acomodó en la cama con almohadas extra para apoyar mi espalda. El dolor había disminuido a un zumbido constante gracias a los medicamentos, pero cada respiración todavía se sentía como si alguien me estuviera apuñalando el pecho. Tiene 2 costillas fracturadas, explicó la enfermera mientras ajustaba mi suero intravenoso. Una conmoción cerebral leve. Múltiples laceraciones que van a dejar cicatrices. Contusiones severas por todo el cuerpo. Y sus niveles de estrés están por las nubes. Va a tener que quedarse aquí al menos 3 días para observación. Puedo ver a mi hijo. En un momento. Hay algunas personas que quieren hablar con usted primero. Las personas resultaron ser los 2 oficiales de policía del salón de eventos. Entraron a mi habitación con expresiones amables pero profesionales. La oficial mujer sacó una grabadora pequeña y me pidió permiso para grabar mi declaración. Asentí, demasiado cansada para hacer otra cosa. Me hicieron contar todo desde el principio. Cada comentario cruel que Dayana había hecho durante los 2 años que había estado con Miguel. Cada humillación. Cada vez que me hizo sentir que yo era una carga, un estorbo, algo que debía ser escondido o eliminado. Les conté sobre cómo me obligó a esconderme detrás de las columnas durante la ceremonia. Cómo me prohibió estar en las fotos. Cómo me quitó el micrófono cuando intenté dar un brindis. Y finalmente, les conté sobre sus acusaciones públicas de que yo estaba fingiendo mi enfermedad, y el momento exacto en que sus manos me empujaron de la silla. ¿Hubo testigos de los abusos previos?, preguntó el oficial hombre. Lilia, la hermana de Miguel. Ella vio muchas cosas. Intentó advertirle a Miguel, pero él no quiso escuchar. Vamos a necesitar hablar con ella también. Y la doctora que intervino en el salón. Doctora Soraya Méndez. Ella es neuróloga. Me diagnosticó hace 6 años. Ya tenemos su información de contacto y el video que grabó. Es evidencia muy sólida, señora Torres. Junto con el testimonio de los 200 invitados presentes, tenemos un caso muy fuerte de agresión agravada contra una persona con discapacidad. Eso es un delito grave. La señora Herrera podría enfrentar entre 3 y 7 años de prisión. Cerré los ojos, dejando que esa información penetrara. 7 años. Dayana podría ir a prisión por 7 años por lo que me hizo. Parte de mí se sentía satisfecha. Otra parte se sentía culpable por sentirme satisfecha. Y otra parte más, la parte cansada y rota, solo quería que todo terminara. También, continuó la oficial mujer con voz más suave, la doctora Méndez mencionó algo sobre que usted podría querer presentar una demanda civil. Por daños y perjuicios. Dado el costo de sus gastos médicos actuales y futuros, y el trauma emocional documentado, podría tener derecho a una compensación significativa. No tengo dinero para abogados, susurré. No necesita dinero por adelantado. Muchos abogados de lesiones personales trabajan con base en contingencia. Solo cobran si usted gana. Y con el video, los testigos y el reporte médico, este caso es prácticamente ganado antes de empezar. Asentí débilmente. No podía pensar en eso ahora. No podía pensar en demandas y dinero y venganza.
Solo quería dormir. Solo quería que el dolor parara. Los oficiales se fueron después de prometerme que mantendrían contacto. Y finalmente, dejaron entrar a Miguel. Se veía terrible. Peor que yo, probablemente. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, el cabello despeinado de pasarse las manos por él una y otra vez, la corbata floja colgando de su cuello como una soga. Se dejó caer en la silla junto a mi cama y escondió el rostro entre las manos. No sé qué decir, sollozó. No hay palabras suficientes para disculparme. Fui un hijo horrible. Te fallé de la peor manera posible. Miguel. No, déjame terminar. Por favor. Levantó la cabeza y vi lágrimas frescas rodando por sus mejillas. Durante 2 años te hice invisible. Durante 2 años dejé que esa mujer te tratara como basura porque yo estaba muy ocupado siendo feliz, muy ocupado disfrutando mi romance perfecto, muy ocupado creyendo que finalmente había encontrado a alguien que me amaba. Y mientras tanto, tú sufrías. Te humillaba, te degradaba, te hacía sentir que eras una carga, y yo no hice nada. Peor que nada. Te pedí que aguantaras. Te dije que estabas exagerando. Te acusé de estar celosa. Estabas enamorado, dije con la voz quebrada. El amor nos vuelve ciegos. El amor no debería volverme ciego a cómo tratan a mi propia madre. El amor no debería hacerme olvidar todo lo que sacrificaste por mí. Se inclinó hacia adelante, tomando mi mano con cuidado de no tocar los vendajes. Mamá, pasaste 25 años criándome sola. Trabajaste 3 empleos para que yo pudiera ir a la universidad. Vendiste tu auto para pagar mi último semestre. Te rompiste la espalda limpiando oficinas en las noches para que yo tuviera libros y ropa y comida. Y cuando te diagnosticaron esclerosis múltiple, cuando tu vida se puso patas arriba, yo debía haber estado ahí para ti. Debí haberte cuidado como tú me cuidaste. Pero en lugar de eso, conocí a Dayana y me olvidé de todo. Me olvidé de ti. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, ardiendo en los cortes recién cosidos. No te olvidaste de mí, mi amor. Solo quería ser feliz. Todos merecemos ser felices. No a costa de la persona que más amamos. Miguel se limpió la cara con la manga de su camisa. Lilia tenía razón sobre Dayana desde el principio. Me lo dijo cientos de veces. Me mostró las banderas rojas. Pero yo no quise ver. Y ahora estoy casado con una mujer que casi te mata. No por mucho tiempo, dije recordando sus palabras en el salón. Dijiste que ibas a anular el matrimonio. Ya llamé a un abogado. Me va a ver mañana a primera hora. En este estado, puedo anular un matrimonio por fraude o crueldad extrema dentro de las primeras 72 horas. Y lo que Dayana hizo definitivamente califica como crueldad extrema. ¿Y el dinero? Los $32,000. Miguel se rió amargamente. Se fue. Todo. Pero ¿sabes qué, mamá? No me importa. Era solo dinero. Puedo ganar más dinero. No puedo recuperarte a ti si te hubiera perdido esta noche. Pasé las siguientes horas flotando entre el sueño y la vigilia, perdida en un mar de morfina y dolor sordo. Miguel se quedó sentado junto a mi cama toda la noche, sosteniéndome la mano, despertándose cada vez que yo gemía o me movía. En algún momento de la madrugada, Lilia llegó corriendo a la habitación con el maquillaje corrido por las lágrimas y una bolsa llena de mis cosas que había rescatado del salón de eventos. Rosalía, Dios mío, Rosalía, sollozó abrazándome con tanto cuidado como si fuera de cristal. Debí haber hecho más. Debí haber detenido esa boda. Debí haber. No es tu culpa, susurré acariciando su cabello. Nada de esto es tu culpa. Sí lo es. Sabía lo que era Dayana. La vi tratarte mal tantas veces. Pero nunca fui lo suficientemente firme con Miguel. Nunca lo obligué a abrir los ojos. Miguel se levantó de su silla y abrazó a su hermana. Yo fui el ciego, Lilia. Tú hiciste todo lo que pudiste. Yo simplemente no quise escuchar. Los hermanos se quedaron ahí, abrazados, llorando juntos, mientras yo los observaba sintiendo como algo cálido se expandía en mi pecho a pesar del dolor. Mi familia. Rota, imperfecta, pero finalmente unida otra vez. Tal vez esto era lo que tenía que pasar.
Tal vez necesitábamos tocar fondo para poder reconstruirnos. Lilia se quedó hasta el amanecer, contándome todo lo que había pasado después de que me llevaran en la ambulancia. Los invitados habían abandonado el salón en estampida, algunos indignados, otros emocionados por el drama, todos grabando y compartiendo videos en sus redes sociales. Para cuando Lilia salió del lugar, la historia ya se había vuelto viral. Hashtags como Justicia para Rosalía y Novia Psicópata estaban trending en Twitter. El video de la doctora Soraya había sido compartido más de 50.000 veces. Y los comentarios eran brutales. La gente está destruyendo a Dayana en línea, dijo Lilia mostrándome su teléfono. Mira esto. Alguien encontró su perfil de Instagram y están dejando miles de comentarios llamándola monstruo, abusadora, basura humana. Su cuenta ya tiene restricciones por acoso, pero el daño está hecho. Todo el mundo sabe quién es y lo que hizo. Miré la pantalla y vi foto tras foto de Dayana en su vida perfecta. Dayana en playas tropicales. Dayana en restaurantes caros. Dayana modelando ropa de diseñador. Dayana con Miguel, ambos sonriendo como si fueran la pareja más feliz del mundo. Y bajo cada foto, cientos de comentarios llenos de rabia y disgusto. ¿Cómo pudiste hacerle eso a una mujer en silla de ruedas? Espero que vayas a la cárcel por mucho tiempo. Eres una vergüenza para todas las mujeres. Tu vestido costó $8.000, pero tu alma no vale ni un centavo. Parte de mí se sentía incómoda con el linchamiento público. Pero otra parte, la parte que había sido humillada y degradada durante 2 años, sentía una satisfacción oscura al ver cómo el mundo entero finalmente veía a Dayana tal como era. También, continuó Lilia con voz más seria, la doctora Soraya me dio su número. Dijo que quiere hablar contigo sobre tu tratamiento. Aparentemente dejaste de ir a consulta hace 4 años cuando te mudaste porque no podías pagar sus honorarios. Pero ella dice que quiere retomar tu caso sin costo. Que hay nuevos tratamientos para esclerosis múltiple progresiva que podrían ayudarte a recuperar algo de movilidad. Mi corazón dio un salto. Nuevos tratamientos. Sí. Terapias con células madre, medicamentos experimentales, rehabilitación intensiva. Ella dice que no es demasiado tarde, que todavía podrías mejorar si tienes acceso al cuidado adecuado. Las lágrimas comenzaron a fluir otra vez. Durante 6 años había aceptado que mi condición solo empeoraría, que estaba condenada a perder más y más movilidad hasta que finalmente no pudiera hacer nada por mí misma. Pero ahora había esperanza. Una pequeña luz al final del túnel oscuro. El sol comenzaba a salir cuando finalmente nos quedamos en silencio. Los 3 exhaustos, traumatizados, pero juntos. Una enfermera entró para revisar mis signos vitales y cambiar mi suero. Me dio más analgésicos y me dijo que tratara de dormir. Miguel y Lilia se acomodaron en las sillas reclinables que había en la habitación, negándose a irse a casa. Dormí profundamente por primera vez en 2 años. Sin pesadillas. Sin ansiedad. Solo oscuridad tranquila y silenciosa. Me desperté al mediodía con voces suaves fuera de mi habitación. A través de la puerta entreabierta pude ver a Miguel hablando con un hombre mayor vestido con traje oscuro. El hombre tenía un maletín de cuero y una expresión seria. Cuando terminaron de hablar, Miguel entró a mi habitación con una mezcla de alivio y tristeza en el rostro. Era el abogado, explicó sentándose en el borde de mi cama. Los papeles de anulación ya están en proceso. Debería estar finalizado en 1 semana. También me contó que Dayana fue liberada bajo fianza esta mañana. Sus padres pagaron $50.000 para sacarla. Está libre. Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Temporalmente. Pero tiene una orden de restricción. No puede acercarse a menos de 500 metros de ti o de mí. Y su juicio está programado para enero. El fiscal dice que con toda la evidencia, es casi seguro que la van a declarar culpable. ¿Y sus padres? ¿Qué dijeron? Miguel suspiró profundamente. Su madre me llamó anoche. Me gritó durante 20 minutos diciendo que yo era un traidor, que estaba destruyendo la vida de su hija perfecta, que todo esto era tu culpa por ser una suegra entrometida y manipuladora. Miguel, lo siento, yo nunca. No te disculpes. Nada de esto es tu culpa. Su madre es tan delirante como ella. Miguel tomó mi mano. Pero hay algo más que necesito contarte.
Algo que descubrí anoche mientras revisaba nuestras cuentas bancarias compartidas. El tono de su voz me puso nerviosa. ¿Qué cosa? Diana ha estado robándome dinero. Durante meses. Transferencias pequeñas que yo no noté porque confiaba en ella. $5,000 aquí, 3,000 allá. En total, se llevó casi $40,000 de mis ahorros a una cuenta secreta a su nombre. Me quedé sin aliento. $40,000. Y eso no es todo. Empecé a investigar más profundo y encontré algo peor. Mucho peor. Miguel sacó su teléfono y me mostró una serie de documentos escaneados. ¿Recuerdas la casa que tu padre te dejó cuando murió hace 5 años? ¿La propiedad en las afueras de la ciudad que vale casi $200,000? Sí, pero yo la vendí hace 3 años porque necesitaba dinero para tratamientos médicos. No, mamá. Tú no la vendiste. Diana falsificó tu firma y transfirió la escritura a su nombre. La casa sigue existiendo y ella es la dueña legal. El mundo se detuvo. Mi padre, mi querido padre Elías, había trabajado toda su vida para comprar esa casa. Era su orgullo, su legado. Me la dejó a mí en su testamento con la esperanza de que yo tuviera seguridad financiera. Y yo pensé que la había vendido. Recordaba firmar papeles, recordaba recibir un cheque. Pero ahora Miguel me estaba diciendo que todo había sido falso. Que Diana había robado mi herencia. ¿Cómo? ¿Cuándo? Hace 3 años. Justo después de que empezamos a salir. Ella te trajo los papeles diciendo que era para renovar tu seguro médico. ¿Recuerdas? Dijiste que no entendías bien qué estabas firmando, pero que confiabas en ella porque era estudiante de leyes. Las piezas comenzaron a encajar. La forma en que Diana había sido tan amable al principio. Cómo se ofreció a ayudarme con mis asuntos legales. Cómo insistió en ser mi poder notarial temporal. Todo había sido calculado. Todo había sido una trampa. Entonces todo este tiempo, susurré sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi pecho, todo este tiempo ella solo estaba conmigo y contigo por dinero. Por mi casa. Por tu herencia futura. Sí. Y hay más. El abogado encontró que ella también intentó cambiar mi testamento hace 6 meses. Quería asegurarse de que si algo me pasaba, todo iría para ella. Y también encontró evidencia de que estuvo investigando cómo internar a personas con discapacidades mentales de forma involuntaria. Internarme. La voz me salió como un chillido. Iba a declararte incompetente mentalmente. Iba a decir que tu esclerosis múltiple afectaba tu capacidad cognitiva y que necesitabas estar en una institución. Y una vez que estuvieras encerrada, ella tendría control total sobre todas tus propiedades y finanzas. La habitación del hospital empezó a dar vueltas. No podía respirar. No podía procesar lo que Miguel me estaba diciendo. Diana no solo me odiaba. No solo me había humillado y atacado físicamente. Había planeado robarme todo. Había planeado encerrarme en una institución psiquiátrica para quedarse con mi casa, con mi herencia, con mi vida entera. Y yo, como una idiota ingenua, había confiado en ella. Había firmado sus papeles. Había creído sus sonrisas falsas al principio de su relación con Miguel. ¿Cómo pudo? ¿Cómo alguien puede ser tan malvada? Las palabras apenas salían de mi garganta cerrada por la emoción. El abogado dice que es una sociópata clásica, respondió Miguel con voz temblorosa. Alguien que ve a las personas como objetos para ser usados. Y nosotros éramos sus objetivos perfectos. Yo era el hijo único con buenos ingresos y ninguna experiencia en relaciones serias. Tú eras la madre vulnerable con una discapacidad y una propiedad valiosa. Éramos dinero fácil para ella. Lilia, que había estado escuchando desde su silla en la esquina, se puso de pie con los puños apretados. Esa maldita víbora. Necesitamos denunciarla por fraude, por falsificación, por intento de robo de identidad, por todo. Ya lo hice, dijo Miguel. El abogado presentó una denuncia formal esta mañana. Los detectives de fraude van a investigar todos sus movimientos financieros de los últimos 3 años. Y cuando encuentren evidencia sólida de la falsificación, que la van a encontrar, van a agregar esos cargos a su caso criminal. ¿Cuánto tiempo podría enfrentar? Pregunté sintiendo una mezcla extraña de miedo y satisfacción.
Con los cargos de agresión agravada, fraude, falsificación de documentos legales e intento de apropiación ilegal de propiedad, el abogado calcula que podría ser entre 10 y 15 años de prisión. Tal vez más si demuestran que el plan de internarte también constituye intento de secuestro. 15 años. Dayana podría pasar 15 años en la cárcel por lo que me hizo, por lo que intentó hacerme. Y yo debería sentirme victoriosa. Debería sentir que finalmente la justicia estaba de mi lado. Pero en cambio, solo me sentía vacía, agotada, como si hubiera corrido un maratón solo para descubrir que la meta había sido una ilusión todo el tiempo. Quiero recuperar la casa de mi padre, dije finalmente con voz firme. No me importa cuánto tiempo tome o cuánto cueste. Esa casa era el sueño de papá. No voy a dejar que esa mujer se la quede. No la va a mantener, prometió Miguel. El abogado ya presentó una demanda civil para revertir la transferencia fraudulenta. Con la evidencia de falsificación, es solo cuestión de tiempo antes de que la propiedad regrese a tu nombre. Y además, vamos a demandarla por daños y perjuicios. Por el trauma emocional, por tus gastos médicos, por todo lo que has sufrido. Una enfermera entró en ese momento para informarnos que tenía visitas. Esperaba que fueran más policías o tal vez trabajadores sociales. Pero en lugar de eso, entró la doctora Soraya Méndez, ahora vestida con un traje profesional color gris perla y llevando una carpeta gruesa bajo el brazo. Detrás de ella venía otra mujer que no reconocí, una abogada elegante con lentes de diseñador y una expresión que gritaba competencia y poder. Rosalía, dijo la doctora Soraya acercándose a mi cama con una sonrisa cálida. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión, admití intentando sonreír a pesar del dolor. Eso es porque básicamente te atropelló un camión llamado Dayana. La doctora abrió su carpeta y sacó varios documentos. He estado revisando tu historial médico de los últimos 6 años. Los tratamientos que recibiste fueron básicos, apenas suficientes para mantener estable tu condición. Pero hay nuevas terapias disponibles que podrían hacer una diferencia significativa en tu calidad de vida. Lilia me contó algo sobre eso. Pero doctora, yo no tengo dinero para tratamientos experimentales. Apenas puedo pagar mis medicamentos actuales. Por eso traje a la licenciada Norma Castillo, dijo la doctora señalando a la mujer que la acompañaba. Ella es una de las mejores abogadas de lesiones personales en el estado. Y después de ver el video de lo que te hizo Dayana, quiere tomar tu caso. La licenciada Castillo se adelantó y me extendió su tarjeta de presentación. Era de papel grueso y elegante, con letras doradas grabadas. Señora Torres, su caso es excepcionalmente fuerte. Tenemos video evidencia, testimonio médico experto, 200 testigos presenciales, y ahora evidencia de un patrón de abuso y fraude financiero. Puedo garantizarle que vamos a ganar esta demanda. Y cuando lo hagamos, la compensación será suficiente para cubrir todos sus tratamientos médicos, pasados y futuros, más daños punitivos por el sufrimiento emocional. ¿Cuánto podríamos estar hablando?, preguntó Miguel con voz cautelosa. Conservadoramente, entre 500,000 y $1 millón. Posiblemente más si el jurado decide que el comportamiento de la señora Herrera fue particularmente atroz, lo cual claramente fue. $1 millón. La cifra era tan absurda que me hizo reír, aunque reír me dolió las costillas rotas. ¿$1 millón? Dayana no tiene $1 millón. No, pero tiene seguro de responsabilidad civil. Y sus padres tienen propiedades considerables. Podemos embargar sus activos si es necesario. Además, una vez que recuperemos su casa valuada en $200,000, eso también suma a su patrimonio recuperable. La licenciada Castillo se sentó en la silla junto a mi cama. Señora Torres, sé que esto es abrumador, pero necesito que entienda algo. Esta mujer no solo la atacó físicamente. Intentó robarle su herencia familiar. Intentó encerrarla en una institución para apropiarse de sus bienes. Planejó destruir su vida sistemáticamente. Y casi lo logra. Si usted no pelea esto con todo lo que tiene, si no la hace responsable legalmente de cada cosa horrible que hizo, ella va a salir de la cárcel en unos años y va a hacerle lo mismo a otra persona vulnerable. Tenía razón. Esto no era solo sobre mí. Era sobre establecer un precedente. Era sobre asegurarme de que Dayana pagara tan caro por sus acciones que nunca,
nunca volviera a intentar destruir a otra familia. Está bien, dije finalmente. Voy a demandarla. Por todo. La licenciada Castillo sonrió. Excelente. Voy a necesitar que firme algunos documentos autorizándome a representarla. Trabajo con base en contingencia, así que no me pagan nada a menos que ganemos. Y cuando ganemos, mi honorario es el 30% de la compensación total. Asentí y firmé los papeles que me presentó, esta vez leyendo cada palabra cuidadosamente. Ya había aprendido mi lección sobre confiar ciegamente en la gente. La doctora Soraya esperó hasta que terminamos con lo legal y luego desplegó varios folletos y estudios médicos sobre la cama. Ahora hablemos de tu tratamiento, dijo con entusiasmo profesional. Hay una clínica en Houston que está haciendo un ensayo clínico con terapia de células madre para esclerosis múltiple progresiva. Los resultados han sido prometedores. Pacientes que no habían caminado en años están recuperando movilidad parcial. No es una cura, pero podría mejorar significativamente tu función motora. ¿Y cuánto cuesta algo así?, pregunté aunque tenía miedo de la respuesta. El ensayo clínico es gratuito porque es investigación. Pero tendrías que vivir en Houston durante 6 meses para recibir el tratamiento completo y el seguimiento. Eso significa renta, comida, transporte adaptado. Probablemente unos $3,000 al mes, así que $18,000 en total. No tengo $18,000, susurré sintiendo como la esperanza se desvanecía tan rápido como había aparecido. Pero yo sí, dijo Miguel inmediatamente. Bueno, no los tengo ahora mismo porque los gasté en esa maldita boda. Pero puedo conseguirlos. Puedo pedir un préstamo, puedo vender mi auto, puedo. No vas a hacer nada de eso, lo interrumpí. Ya perdiste suficiente dinero por culpa de Dayana. No voy a dejar que sacrifiques más. Mamá, tú sacrificaste toda tu vida por mí. Es mi turno de cuidarte. Hay otra opción, intervino la licenciada Castillo. Podemos solicitar una orden judicial para que la señora Herrera pague sus gastos médicos inmediatos como parte de las medidas cautelares mientras el caso avanza. Con la evidencia que tenemos, el juez probablemente lo aprobará. Básicamente forzaríamos a Dayana a financiar su propio tratamiento. La ironía era deliciosa. Dayana pagando por los tratamientos que podrían ayudarme a caminar otra vez. Dayana financiando mi recuperación después de intentar destruirme. Era una justicia poética perfecta. Hagámoslo, dije sintiendo como una nueva determinación crecía en mi pecho. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal y mediática. La licenciada Castillo trabajó más rápido de lo que yo creía posible. En menos de 72 horas, había presentado la demanda civil, solicitado las medidas cautelares y conseguido una audiencia de emergencia ante el juez. Miguel y Lilia me acompañaron al juzgado el jueves por la mañana, empujando mi silla de ruedas por los pasillos llenos de abogados y personas desesperadas buscando justicia. La sala del tribunal era intimidante. Techos altos, paredes de madera oscura, y una sensación de gravedad que hacía que cada palabra susurrada sonara como un grito. Me senté en mi silla frente a la mesa del demandante, con la licenciada Castillo a mi lado revisando documentos de último minuto. Y del otro lado de la sala, por primera vez desde la noche de la boda, vi a Dayana. Se veía diferente. El maquillaje perfecto había desaparecido, revelando ojeras profundas y piel pálida. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo simple, sin las perlas elaboradas ni los peinados de $500. Llevaba un traje color gris sobrio, probablemente seleccionado por sus abogados para hacerla ver menos amenazante. Pero cuando nuestros ojos se encontraron a través de la sala, vi el mismo odio de siempre. Esa chispa de furia pura que no podía esconder sin importar qué tan humilde intentara parecer. Su abogado era un hombre mayor con traje negro caro y expresión de alguien que había perdido casos antes de que siquiera empezaran. Se inclinó hacia Dayana, susurrándole algo, probablemente advirtiéndole que mantuviera la compostura. Pero ella lo ignoró, fulminándome con la mirada como si pudiera matarme con solo el pensamiento. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Bueno, todos excepto yo. El juez era una mujer de unos 60 años con cabello blanco corto y una expresión que no toleraba tonterías. Se sentó, ajustó sus lentes y miró directamente hacia donde yo estaba. Este es el caso de Torres versus Herrera, dijo con voz clara y autoritaria.
Entiendo que estamos aquí para una audiencia de medidas cautelares. Licenciada Castillo, proceda. Mi abogada se puso de pie con movimientos confiados. Su señoría, estamos solicitando que la Corte ordene a la demandada, Dayana Herrera, pagar los gastos médicos inmediatos y futuros de mi clienta como resultado de la agresión física que cometió el pasado 6 de diciembre. Tenemos evidencia video de la agresión, testimonio médico experto sobre las lesiones sufridas y 200 testigos presenciales. Además, hemos descubierto un patrón de fraude financiero y abuso emocional que demuestra la intención maliciosa de la demandada. El abogado de Dayana se levantó de un salto. Objeción, su señoría. Esas son acusaciones sin fundamento. Tengo el video aquí mismo, lo interrumpió la licenciada Castillo levantando su laptop. ¿Desea verlo, su señoría? La jueza asintió. Proyéctelo en la pantalla. Las luces de la sala se atenuaron y la pantalla grande en la pared lateral cobró vida. Y ahí estaba. El video que la doctora Soraya había grabado. La calidad era perfecta, el audio cristalino. Se podía escuchar cada palabra de las acusaciones de Dayana. Se podía ver el momento exacto en que sus manos me agarraron. Se podía ver mi cuerpo volando por el aire. Se podía ver el impacto brutal contra la mesa del pastel. Se podía ver la sangre. Se podían escuchar los gritos. Era todo tan horrible, tan real, que tuve que cerrar los ojos porque no podía revivir esos momentos otra vez. Cuando terminó el video, el silencio en la sala era absoluto. Hasta el abogado de Dayana se veía perturbado. La juez se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Eso es posiblemente una de las cosas más crueles que he visto en mis 20 años como juez, dijo finalmente. Señorita Herrera, tiene algo que decir en su defensa. Dayana se puso de pie, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero yo sabía que eran lágrimas falsas. Lágrimas de cocodrilo diseñadas para manipular, como todo lo demás sobre ella. Su señoría, yo estaba bajo mucho estrés. Era el día de mi boda y las emociones estaban muy elevadas. No quise lastimarla tan gravemente. Solo quería demostrar que ella estaba exagerando su condición. Demostrar, repitió la juez con tono helado, empujando a una mujer de 68 años en silla de ruedas hacia una mesa de cristal. Esa era su forma de demostrar algo. Yo creí que ella podía caminar, que estaba fingiendo para llamar la atención. La licenciada Castillo se levantó otra vez. Su señoría, tengo aquí el testimonio de la doctora Soraya Méndez, neuróloga certificada, junto con 6 años de expedientes médicos, escáneres cerebrales y pruebas de laboratorio que confirman sin lugar a dudas el diagnóstico de esclerosis múltiple progresiva de mi clienta. La demandada no tenía ninguna base médica para sus acusaciones. Fueron completamente infundadas y maliciosas. He visto suficiente, dijo la juez con voz firme. Se conceden las medidas cautelares. La señorita Herrera pagará todos los gastos médicos de la señora Torres, incluyendo cualquier tratamiento especializado que sus médicos consideren necesario, hasta que se resuelva el caso civil completo. Además, ordeno que la propiedad en disputa, la casa heredada por la señora Torres, sea congelada hasta que se determine su legítimo propietario. La señorita Herrera tiene prohibido vender, transferir o de cualquier forma disponer de esa propiedad bajo pena de desacato a la corte. El mazo golpeó la mesa con un sonido que resonó como un trueno. Dayana dejó escapar un sollozo ahogado. Su abogado intentó protestar, pero la juez lo silenció con una mirada. Y señorita Herrera, continuó la juez con tono de advertencia, si descubro que ha intentado contactar, intimidar o de cualquier forma acosar a la señora Torres o a su familia, la meteré en la cárcel por desacato tan rápido que su cabeza dará vueltas. ¿Me entendió? Sí, su señoría, murmuró Dayana con la cabeza gacha. Salimos del juzgado sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Miguel empujaba mi silla con una sonrisa enorme en el rostro. Lilia saltaba prácticamente de alegría. Y la licenciada Castillo lucía satisfecha con el trabajo bien hecho. Ese fue solo el primer round, dijo mientras caminábamos hacia el estacionamiento. El juicio criminal es en 2 semanas. Y después vendrá el juicio civil completo. Pero con lo que pasó hoy, básicamente ya ganamos. Dayana va a tener que pagar, de una forma u otra.
Las 2 semanas siguientes fueron surrealistas. Los videos de la boda y del tribunal se habían vuelto virales a nivel nacional. Programas de noticias querían entrevistarme. Canales de YouTube hacían videos analizando el caso. Hasta recibí mensajes de apoyo de celebridades y activistas de derechos de personas con discapacidad. De repente, yo era famosa. Rosalía Torres, la mujer que había sobrevivido al ataque de su nuera psicópata. Pero la fama no significaba nada comparado con lo que estaba por venir. El juicio criminal de Dayana era en una semana, y yo tendría que testificar. Tendría que sentarme en ese estrado y contar mi historia frente a ella, frente a un jurado, frente al mundo entero. La idea me aterrorizaba, pero también me daba poder. Porque por primera vez en mi vida, mi voz iba a ser escuchada. Mi dolor iba a ser validado. Y Dayana iba a enfrentar consecuencias reales por cada cosa horrible que me había hecho. Miguel se mudó de vuelta conmigo durante esas 2 semanas. Anuló su matrimonio oficialmente el día 10 de diciembre. 4 días después de su boda, ya estaba legalmente soltero otra vez. Quemó todas las fotos de la ceremonia. Donó su traje de novio. Vendió el anillo de compromiso que le había costado $8,000 por apenas $2,000. Todo lo que le recordaba a Dayana fue eliminado de su vida como si ella nunca hubiera existido. Pasábamos las noches hablando sobre todo. Sobre cómo no vio las señales de alerta. Sobre cómo ella lo manipuló desde el principio. Sobre cómo él dejó que su deseo de ser amado lo cegara a la realidad. Y también hablamos sobre mí. Sobre cómo yo había permitido el abuso porque no quería causar problemas. Sobre cómo había normalizado el maltrato porque pensé que eso era lo que las buenas madres hacían, aguantar cualquier cosa por la felicidad de sus hijos. Nunca más, me dijo Miguel una noche mientras tomábamos té en la sala de mi pequeño apartamento. Nunca más voy a elegir a alguien sobre ti. Nunca más voy a ignorar cuando alguien te falte al respeto. Y nunca más voy a asumir que sé lo que es mejor para ti sin escucharte primero. Y yo nunca más voy a quedarme callada, prometí. Si algo me molesta, si alguien me trata mal, voy a hablar. Aunque cause conflicto. Aunque incomode a la gente. Mi dignidad vale más que la paz falsa. Brindamos con nuestras tazas de té, sellando nuestras promesas. Madre e hijo, reconstruyendo lo que Dayana había intentado destruir. El día del juicio criminal llegó con un cielo gris y amenazante. Era 20 de diciembre, apenas 2 semanas antes de Navidad, y las calles estaban decoradas con luces festivas que contrastaban cruelmente con la gravedad de lo que estaba por suceder. Miguel me ayudó a vestirme esa mañana, eligiendo un conjunto sencillo color lavanda que me hacía ver digna pero no dramática. No quería que el jurado pensara que estaba exagerando mi papel de víctima. Quería que vieran a una mujer real, con dolor real, buscando justicia real. El juzgado estaba lleno hasta el tope. Había reporteros afuera con cámaras, curiosos que querían ver el juicio del año, y grupos de activistas con pancartas que decían cosas como justicia para Rosalía y las personas con discapacidad merecen respeto. Me sentí abrumada por el apoyo, pero también aterrorizada. Esto era real. Esto estaba pasando. Y no había vuelta atrás. Entramos a la sala y ahí estaba Dayana, sentada en la mesa de la defensa con un vestido color beige conservador y el cabello suelto sobre los hombros. Sus padres estaban en la primera fila detrás de ella, luciendo amargados y resentidos. Su madre me lanzó una mirada llena de veneno cuando pasé frente a ella. Como si yo fuera la villana de esta historia. Como si yo hubiera arruinado la vida perfecta de su hija perfecta. El juicio comenzó con las declaraciones de apertura. El fiscal, un hombre llamado Benjamín Ruiz con 30 años de experiencia, pintó un retrato devastador de Dayana. Habló de manipulación premeditada, de fraude sistemático, de abuso calculado. Describió cómo ella había identificado a Miguel y a mí como objetivos vulnerables y había ejecutado un plan de 2 años para robarnos todo. Y luego habló del ataque, del empujón brutal, de la sangre y el vidrio y los 200 testigos horrorizados. El abogado de Dayana intentó argumentar que había sido un arrebato emocional, que su clienta estaba bajo estrés extremo, que nunca tuvo la intención de causar lesiones graves, que todo había sido un terrible accidente provocado por acusaciones previas de que la suegra estaba fingiendo su enfermedad. Pero entonces proyectaron el video otra vez, en la pantalla gigante, para que el jurado de 12 personas lo viera con perfecta claridad.
Y no había forma de argumentar contra lo que el video mostraba. Las manos de Dayana agarrándome con fuerza. El empujón deliberado y poderoso. Mi cuerpo volando. El impacto horrible. La sangre. Y peor que todo, su voz gritando después sobre el pastel de $5,000 como si eso fuera lo único que importaba. 2 de las mujeres del jurado tenían lágrimas en los ojos cuando terminó el video. Un hombre mayor negaba con la cabeza en disgusto. Yo podía sentir como la sala entera se había vuelto contra Dayana. Luego vino mi turno de testificar. Me llevaron al estrado y una asistente de la corte me ayudó a posicionarme junto al asiento del testigo. Juré decir la verdad con la mano temblorosa sobre la Biblia. Y entonces el fiscal Benjamín se acercó con una sonrisa amable y empezó a hacerme preguntas. Me preguntó sobre mi diagnóstico. Le conté sobre el día en que la doctora Soraya me explicó que tenía esclerosis múltiple progresiva, que nunca volvería a caminar normalmente, que mi vida había cambiado para siempre. Me preguntó sobre mi relación con Miguel. Le conté sobre los 25 años que pasé criándolo sola, trabajando 3 empleos, sacrificando todo para que él tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Me preguntó sobre Dayana. Y ahí fue cuando mi voz se quebró. Al principio parecía maravillosa, dije limpiándome las lágrimas. Amable, considerada, perfecta para mi hijo. Pero en cuanto se sintió segura en la relación, todo cambió. Los comentarios crueles comenzaron poco a poco. Que yo era una carga. Que estaba fingiendo para llamar la atención. Que Miguel estaría mejor sin mí. Y cada vez que yo intentaba hablar con Miguel sobre esto, ella lo manipulaba para que pensara que yo estaba celosa, que no quería verlo feliz. ¿Y la noche de la boda?, preguntó el fiscal con voz suave. ¿Puede contarnos qué pasó? Respiré profundo y conté todo. Cada humillación. Cada insulto. El rincón donde me escondieron durante la ceremonia. El brindis que me arrebataron. Y finalmente, las acusaciones públicas y el empujón que casi me mata. Para cuando terminé, estaba sollozando abiertamente. No lágrimas de manipulación como las de Dayana. Lágrimas reales de una mujer que había sido quebrada y estaba tratando de reconstruirse. El abogado de Dayana intentó interrogarme agresivamente durante el contrainterrogatorio. Me preguntó si yo había sido una suegra difícil. Si había criticado a Dayana. Si había tratado de separar a la pareja. Pero yo había preparado mis respuestas con la licenciada Castillo. Respondí con calma, con dignidad, admitiendo que sí, había tenido preocupaciones sobre la relación, pero que nunca había atacado a Dayana, nunca la había insultado, nunca había hecho nada remotamente comparable a lo que ella me había hecho a mí. Después de mí testificó la doctora Soraya. Explicó en términos médicos precisos por qué era imposible que yo estuviera fingiendo mi condición. Mostró los escáneres cerebrales, las pruebas de nervios, las resonancias magnéticas. Destruyó completamente la defensa de Dayana de que ella había actuado basándose en sospechas legítimas. Luego testificó Miguel. Mi hijo, con la voz quebrada de vergüenza y arrepentimiento, admitió frente a todos que había sido ciego a los abusos. Que había elegido creer las mentiras de Dayana sobre las preocupaciones legítimas de su madre y su hermana. Que había fallado en protegerme. Y que ahora vivía con esa culpa todos los días. Testificó Lilia, quien había sido testigo de años de maltrato sutil. Testificaron 3 invitados de la boda que habían visto las humillaciones de esa noche. Testificó el paramédico que me atendió primero, describiendo la gravedad de mis heridas. Y finalmente, el fiscal presentó toda la evidencia del fraude. Los documentos falsificados de la casa de mi padre. Las transferencias bancarias ilegales. El plan para declararme incompetente y encerrarme en una institución. El caso de la defensa fue patético en comparación. Llamaron a la madre de Dayana, quien sollozó en el estrado sobre cómo su hija era una buena persona que había cometido un error bajo presión. Llamaron a un psicólogo que intentó argumentar que Dayana sufría de problemas de manejo de ira que requerían tratamiento, no prisión. Pero era demasiado poco, demasiado tarde. El daño estaba hecho. Las declaraciones finales fueron devastadoras. El fiscal Benjamín habló por 40 minutos sobre la naturaleza calculada de los crímenes de Dayana. Sobre cómo había casado a una familia vulnerable. Sobre cómo había atacado a una mujer discapacitada en el día que debería haber sido el más feliz de su vida. Y sobre cómo merecía el castigo máximo permitido por la ley.
El jurado se retiró a deliberar a las 3 de la tarde. Miguel, Lilia y yo esperamos en una sala privada, tomando café terrible de máquina y tratando de no pensar en qué pasaría si Dayana era declarada inocente. Pero no teníamos que haber preocupado. El jurado regresó en solo 2 horas. Un tiempo récord que generalmente significaba que habían alcanzado un consenso rápido. En el caso del Estado versus Dayana Herrera, dijo el presidente del jurado, un hombre de mediana edad con expresión seria, en el cargo de agresión agravada contra una persona con discapacidad, encontramos a la acusada culpable. En el cargo de fraude mediante falsificación de documentos, culpable. En el cargo de robo de identidad, culpable. En el cargo de intento de apropiación ilegal de propiedad, culpable. 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 Cada palabra era como música para mis oídos. Dayana se desplomó en su silla, llorando histéricamente. Su madre gritó que esto era una injusticia. Su padre salió furioso de la sala. Pero nada de eso importaba. La justicia había sido servida. La sentencia vino 2 semanas después. La jueza, la misma que había presidido la audiencia de medidas cautelares, no mostró piedad. 12 años de prisión por los cargos combinados. 12 años en los que Dayana no podría lastimar a nadie más. 12 años para reflexionar sobre lo que había hecho. Y cuando saliera, tendría antecedentes penales que la seguirían por el resto de su vida. El caso civil se resolvió fuera de la corte 3 meses después. Con la condena criminal, el seguro de Dayana no tuvo más opción que pagar. $750,000 en compensación total. La casa de mi padre fue devuelta a mi nombre. Y Miguel recuperó los $40,000 que ella había robado, más intereses. Con ese dinero, pude inscribirme en la clínica de Houston. Pasé 6 meses allí recibiendo terapia con células madre, rehabilitación intensiva y tratamientos experimentales. Y funcionó. No fue un milagro completo, pero después de 3 meses, pude mover los dedos de mis pies. Después de 5 meses, pude ponerme de pie con ayuda. Y al final del tratamiento, pude dar 3 pasos con un andador antes de que mis piernas cedieran. 3 pasos. 3 pasos que no había podido dar en 6 años. Lloré como un bebé cuando lo logré. Miguel, que había volado a Houston para estar conmigo ese día, me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas otra vez. Pero no me importó. Por primera vez en años, tenía esperanza real de que tal vez, solo tal vez, podría caminar otra vez algún día. Han pasado 8 meses desde esa noche horrible en la hacienda Los Jardines. 8 meses desde que Dayana me empujó de mi silla de ruedas. Y mi vida es completamente diferente ahora. Vivo en una casa nueva, adaptada para mis necesidades, comprada con el dinero de la compensación. Miguel viene a visitarme 3 veces por semana, y nuestra relación es más fuerte que nunca. Lilia y yo nos hemos vuelto más cercanas, hablamos todos los días. Y yo continúo mi rehabilitación, trabajando duro todos los días para recuperar más movilidad. Dayana está en la prisión estatal para mujeres, cumpliendo su sentencia. Escuché que sus padres la visitan una vez al mes, todavía convencidos de que ella es la víctima de toda esta historia. Que yo de alguna manera la manipulé para que me atacara. Pero sus delirios no me afectan ya. Ellos pueden creer lo que quieran. La verdad quedó establecida en ese tribunal. La justicia fue servida. Y yo, Rosalía Fernanda Torres, sobreviví. No solo sobreviví, prosperé. Tomé el peor día de mi vida y lo convertí en el catalizador para recuperar mi dignidad, mi voz y mi futuro. Dayana intentó destruirme, pero en cambio me hizo más fuerte. Así que si hay algo que aprendí de todo esto, es que nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Y nunca, nunca dejes que nadie te haga sentir que tu existencia es una carga. Porque tú importas. Tu dolor importa. Y tu historia merece ser escuchada. Esta era mi historia. Y finalmente, tuvo el final que merecía.